Exposición de las 13 tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria. Estas son las 13 tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, que ahora es posible difundir a través de este audiovídeo. Estas tesis sintetizan las principales ideas sobre la literatura y la interpretación de la literatura, tal como se expone en su obra Crítica de la razón literaria. Tesis número 1. Toda literatura es racionalista siempre. La literatura objetiva, de forma global y plena, el grado y el tipo de racionalismo de una sociedad humana organizada políticamente. Tesis número 2. Toda literatura es materialista siempre. La literatura es una construcción humana y racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico, a los que confiere un valor poético o estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Tesis número 3. Toda literatura se reduce a 4 genealogías o familias literarias. Toda obra literaria pertenece a una o a 3 genealogías literarias, según los tipos y modos de conocimiento que movilizan y objetivan. 1. Literatura primitiva o dogmática, basada en el mito, la magia, la religión y la técnica. 2. Literatura crítica o indicativa, basada en la desmitificación, el racionalismo, la filosofía y la ciencia. 3. Literatura programática o imperativa, basada en la ideología, la pseudociencia, la teología y la tecnología. Y 4. Literatura sofisticada o reconstructivista, basada en psicologismo, el sobrenaturalismo, el animismo y el reconstructivismo. Tesis número 4. La literatura no es una ciencia. La literatura no es una ciencia ni una filosofía, aunque pueda contener informaciones científicas o aseveraciones filosóficas. La literatura es una obra de arte poética y ficticia que exige, más allá de lo sensible, una interpretación inteligible en términos racionales, críticos, científicos, dialécticos y sistemáticos, la cual constituye un desafío permanente a la inteligencia humana. Tesis número 5. La teoría de la literatura es la ciencia categorial de los materiales literarios. La teoría de la literatura es el conocimiento científico, conceptual y sistemático de los materiales literarios, es decir, la ciencia categorial constitutiva y constituyente de los materiales literarios, autor, obra, lector e intérprete o transductor. Tesis número 6. La crítica de la literatura es una filosofía de la literatura. La crítica de la literatura es el resultado de la interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, autor, obra, lector e intérprete o transductor, es decir, es una filosofía de la literatura. Tesis número 7. La genialidad, como la literatura, exige un racionalismo inédito. La literatura exige e impone un racionalismo inédito, en forma y contenido, que evite el kitsch y que supere tanto la recurrencia o reiteración de temas o motivos conocidos, como la recursividad o repetición de técnicas o procedimientos artísticos ya existentes, de modo que el resultado sea la genialidad objetivada en una originalidad insólita y canónica. Tesis número 8. No hay literatura sin transducción. Sin transducción no hay literatura. El transductor es el cuarto término fundamental de la literatura, cuya reconocida operatoriedad permite hoy superar las limitaciones de todas las teorías literarias anteriores al siglo XXI, descriptivistas, formalistas y adecuacionistas, y cerrar, de este modo, el campo categorial de la teoría de la literatura como ciencia de los materiales literarios. Tesis número 9. No hay literatura sin ficción. La ficción es un componente esencial de la literatura. Sin la ficción, la literatura no se materializa ni se logra como tal. La literatura es una materia que carece de existencia operatoria. La literatura en particular y el arte en general dotan de existencia estructural a referentes que carecen de existencia operatoria. Tesis número 10. La literatura es la negación del sentido literal. La literatura es un inconmensurable diccionario en el que cada palabra homónima y polisémica
posee en cada momento su propio significado, un significado muy diferente, a veces completamente diferente, del que esas mismas palabras registran en cualesquiera otros diccionarios. Porque el único diccionario capaz de explicar el sentido literario de las palabras es la propia literatura. En la literatura, las palabras pierden por completo su sentido literal. Tesis número 11. La literatura es una construcción genealógicamente hispano-grecolatina. Hispanosfera y anglosfera conciben la literatura de forma completamente diferente y desde criterios dialécticamente enfrentados. La anglosfera reduce la literatura a lo sensible frente a lo inteligible y la disuelve en una idea indefinida de cultura. La literatura se convierte así en un libro de autoayuda, en un producto de consumo mercantil y en una ideología posmoderna. La hispanosfera interpreta la literatura desde la tradición hispano-grecolatina como una experiencia sensible que exige una interpretación inteligible por encima de la cultura, el consumo mercantil y las ideologías de cada época y lugar. La hispanosfera exige una interpretación científica de la literatura a la que considera un desafío racionalista, crítico y dialéctico al pensamiento humano. Tesis número 12. Es un error para el hispanismo reemplazar los estudios literarios por los estudios culturales. Los estudios literarios no son reductibles a estudios culturales, porque literatura y cultura son realidades diferentes. Que la literatura sea una forma de cultura no significa que la literatura pueda reducirse a cultura. Esta reducción es de manufactura e imposición anglosajonas, se ha desarrollado académicamente desde los últimos años del siglo XX y responde al propósito de disolver la literatura, hispánica en particular, en una suerte de cultura anglosajona, global, en la que la propia literatura y la originalidad del hispanismo se disuelven y desaparecen. La cultura es una invención de aquellos pueblos que carecen de literatura o que son incapaces de comprenderla. Tesis número 13. En el Quijote de Cervantes está el genoma de la literatura universal. En el Quijote de Cervantes está la primera y definitiva globalización de la literatura universal. En el Quijote está toda la literatura anterior a Cervantes y toda la literatura posterior a Cervantes. El Quijote en particular, y el Siglo de Oro en general, tanto en la España peninsular como en la España americana, desde la Celestina de Fernando de Rojas hasta la poesía filosófica de Sor Juana Inés de la Cruz, está la primera globalización de la literatura universal, una globalización escrita en español y cuyo objetivo fundamental es formar al ser humano para ser compatible con la realidad, frente a todo tipo de idealismos engañosos que le inducen al fracaso. La literatura escrita en español ha sido siempre una cita global con la realidad.